Uno de los grandes dilemas de la cristiandad actual es el saber quién es el anticristo y cuáles son sus cualidades. He visto en las redes sociales cómo muchos cristianos atribuyen al Papa o al mismo Bill Gates el ser el anticristo. Pero la Biblia nos da cualidades acerca de este personaje y a razón de ellas les invito a ver lo que sigue a continuación. Bienvenido a lo que la Biblia dice. Quiero invitarte en primer lugar a que te suscribas a mi canal, que me dejes tus comentarios para saber cuáles son tus inquietudes y por supuesto toca la campanita para seguir cada nuevo video. Vamos a comenzar. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 7 al 10 dice la escritura que ya está en acción el espíritu de la iniquidad. Ya está. Verso 8 dice que llegará el momento cuando éste se manifieste. El verso 9 nos dice que este inicuo es cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El verso 10 dice que se va a manifestar con todo engaño, iniquidad para los que se pierden, porque ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. De modo que lo que nos está diciendo este verso 10 es que el anticristo se va a manifestar como castigo para aquellos que no han querido recibir a Jesús como su Salvador. En el Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo 43, Jesucristo dijo unas palabras que se volvieron una profecía. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste lo recibiréis. Jesucristo estaba hablando proféticamente acerca del anticristo, el cual el Israel apóstata, aquellos que no lo han recibido, aquellos que no han creído en él, aquellos que lo han rechazado, a él lo van a recibir. Acá Jesús está hablando de la acogida que tendrá el anticristo cuando llegue a Israel, porque ellos van a creer que es el Mesías, el Salvador de Israel y de todo el mundo. En Apocalipsis 13 se nos dan algunas descripciones acerca del anticristo. Dice el versículo 11 que después vio una gran bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Acá el escritor nos está dando una descripción acerca del anticristo y dice que tendrá apariencia de cordero, pero realmente hablará como dragón. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo en sus inicios se hará pasar como alguien humilde, como alguien que ama a la gente, como alguien que se interesa por las necesidades de las personas para que toda la humanidad lo acoja y crea que él es el enviado de Dios. Pero realmente dice que al final él hablará como dragón, o sea que su verdadera naturaleza será una naturaleza de maldad, de odio. El verso 16 nos dice que a todos, grandes, pequeños, niños, adultos, ancianos, a todos, absolutamente a todos, se les ponga una marca en la frente o en su mano derecha. El número de la bestia dice que es el 666, o sea, los 3 seises. El número 6, hermanos, representa a la humanidad, es un número que representa la imperfección. Pero cuando se nos habla de 3 seises, se nos está hablando de un superhombre, de un hombre que no será común y no será semejante al resto de los hombres de la humanidad. Mucho se ha hablado acerca de quién es el anticristo y cuál es su nacionalidad. Y aunque la Biblia no lo dice, sí la Escritura nos hace ver que este hombre tendrá descendencia judía. Y en este sentido se puede descartar tanto al Papa como a Bill Gates, que es un estadounidense, porque no son personas con ascendencia judía. Veamos lo que dice Daniel, capítulo 11, versículo 36 al 38. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Con esto se nos está diciendo que el Dios de sus padres, que es Jehová, pues nos está diciendo que este hombre tendrá ascendencia judía, o sea que él descenderá de Israel. No se nos dice si será un israelita puro o mestizo, pero sí tendrá cierta familiaridad con los judíos, tanto así
que más adelante se nos dice que él se va a sentar en el trono de Israel como Dios, o sea, como el Mesías. Por ser una persona que sea descendiente de Israel, los israelitas creerán que él es el Mesías y los va a engañar. Y llegará al punto de sentarse en el trono del Cristo, porque ellos creerán que es el enviado. Pero ¿cómo podrían creer eso si no fuera una persona descendiente de Israel? Porque ellos no van a creer que el Mesías es un gentil. Ellos creen que el Mesías es un judío puro. Entonces, el que este hombre se nos diga que no hará caso del Dios de sus padres, se nos está diciendo que despreciará al Dios de Israel. En el mismo verso 37 se nos dice que este hombre no hará caso al amor de las mujeres. O en otras palabras, no tendrá atracción sexual a las mujeres. Le será indiferente el que una mujer se le ofrezca o lo quiera seducir, porque no tendrá atracción hacia ellas. El mismo verso 37 también nos dice que no tendrá respeto de Dios alguno. Y si tú lo notas, está Dios con D pequeña, nos está diciendo que este hombre es un ateo, que a ningún Dios, no tendrá ninguna religión. Será un hombre que no tendrá temor de Dios. Pero el verso 38 nos dice que él honrará al Dios de las fortalezas, hablando de Satanás. Será alguien que adorará a Satanás. ¿Cuál será el final de este personaje? Debemos decir, hermanos, que el anticristo tendrá como ayudante al falso profeta, el cual pues se cree será un religioso. De ellos dice la escritura en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 20, y la bestia, hablando del anticristo, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo esta bestia será apresada junto con el falso profeta? Lo dice el libro de Apocalipsis en ese mismo capítulo que hemos leído, 19, desde el versículo 9 hacia abajo, nos está dando una descripción del momento en el cual Cristo venga a reinar. Cuando Cristo venga a reinar, el falso profeta y el anticristo serán apresados y serán lanzados al lago de fuego. Serán los primeros personajes que van a poblar o habitar en el infierno. Y será hasta 1000 años después que Satanás será lanzado a ese lugar. Lo dice Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al final, con esto dejamos de lado aquel mito que Satanás estará en el infierno con los demonios, avivándole el fuego a las personas o torturándolas. Al contrario, el Señor Jesucristo dijo que el infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles. Ellos van a ser atormentados ahí por la eternidad. Y si muchos van a ir a ese lugar, es solo porque no han querido recibir el amor y la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero el infierno no fue creado para nosotros. El infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles, para sus demonios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo vino hace 2000 años a dar su vida en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. El camino que nosotros tenemos para encontrar la salvación y hallar la vida eterna es recibir a Jesús como nuestro Salvador. Espero que este breve video te haya ayudado a entender un poco acerca de la persona del anticristo. Que Dios te bendiga.